Vamos a comenzar leyendo el libro de Daniel, capítulo 2. Vaya por allá. Daniel capítulo 2, verso 21. La Biblia dice esto: Él, hablando de Dios, controla el curso de los sucesos del mundo, controla la historia. Dios está bajo el control, el cuidado, la atención de la historia del mundo, dice, de los sucesos del mundo, y Él quita reyes y pone otros reyes. ¿A qué nos refiere esto? Que Dios está bajo el control de todo ello, pero aunque Dios dice aquí, lo estamos leyendo y estoy consciente, quiero su atención, Dios tiene controlando el curso de ellos. Vamos a ver al final la manera en la que Dios también controla las cosas. No significa que todo lo que sucede es porque Dios así lo quiso, no. Para que Dios controle el suceso, nos ha puesto a nosotros para establecerlo, para hacerlo. Por ejemplo, la Biblia habla, está en Isaías 45, luego tú lo leerás más tarde, pero habla de un hombre que nunca fue un hombre que diera su honor a Dios. Pero este hombre, Ciro, fue un rey gentil que Dios lo utilizó para establecer sus dominios, sus propósitos, reestablecer al pueblo de Dios. Y aunque muchos años antes se profetizó de él, cuando él se da cuenta de que Dios en la palabra, en la escritura, había colocado su nombre y le había dado propósito, Ciro comenzó a establecer leyes, las cuales trajeron al pueblo de Dios, lo reivindicaron y lo trajeron a su lugar y a la posición que Dios quería. ¿Esto por qué digo? Porque hay cosas que Dios está estableciendo y hay personas que tú y yo podemos decir, pero el que está ahí al frente, el rey, el gobernador, el presidente, no es alguien que ame a Dios. Dios puede ponerlos y usarlos para establecer sus principios, su poder, su autoridad. Ahora, te doy otro ejemplo también. Esdras. En el libro de Esdras y en el libro de Esther encontramos en paralelo a un hombre llamado Amán. Y este hombre, Amán, fue un enemigo declarado público de los judíos. De hecho, cuando tú y yo leemos en el libro de Esther acerca de Amán, es un hombre que logró que el rey firmara con su anillo un edicto para matar a todos los judíos. Se levanta la reina Esther, increíble, de una forma valiente, de una forma audaz, y se planta delante del rey y dice: si mueren los judíos, también muero yo. ¿Cómo podemos reivindicar, cómo podemos reivindicar al pueblo de Dios y lograr quitar este edicto? Y él dice: es que no lo podemos quitar, dice el rey. Lo que podemos hacer es enviar cartas a todas partes y anunciarles que el edicto que se había establecido al principio, ahora tenían ustedes como pueblo de Dios facultad de levantarse y que ningún enemigo suyo pudiera tocarlos. Y eso es el evangelio, porque al último refiere en cuanto a ello lo que sucedió en nosotros, en la escritura, hablando de un enemigo que viene y le da la autoridad a Adán y Eva y se firma un edicto donde ahora no podía, por causa del pecado, por causa de la muerte, por causa de la enfermedad, no había un acercamiento, y entonces Dios envía a Jesucristo, quien entonces firma un nuevo pacto y se establece la facultad de que tú y yo nos levantemos para que todo lo que dice la palabra de Dios lo vivamos, lo experimentamos y lo proclamemos a otros, para la facultad que Dios les ha dado ahora mediante la palabra de Dios y el nuevo pacto en Jesucristo, de poder levantarse. Es la voluntad de Dios que tú tengas una vida en abundancia. Es la voluntad de Dios que tú tengas un matrimonio donde hay un edicto, sentencia, donde viene a romper, a quebrantar, a deshacer matrimonios, pero se levantan y corre ese edicto nuevo que viene en Cristo Jesús y dicen: mi matrimonio se mantendrá sólido. Se levanta este espíritu de rebeldía y quiere venir en contra de nuestro
nuestros corazones, en nuestros hijos, en nuestras vidas, y tú vas y ves el nuevo pacto y estableces y dices, no, eso no es lo que Dios quiere sobre mi vida. Ves sobre tus finanzas, ves sobre la vida, ves sobre cada aspecto, y hay un edicto, una sentencia de muerte, pero que ahora, por causa de los gobiernos que estaban en la carta de Esther y de Esdras, encontramos que hay un nuevo edicto. Es la figura del evangelio, reitero. Y eso se planta a través de aquellos que están en autoridad, los gobiernos, las autoridades, leyes que se plantan. Ahora, vea Génesis 1:28, dice esto: y los bendijo Dios y les dijo: fructificar y multiplicarse, llenar la tierra, y enseguida dice: sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Encontramos estos dos pasajes que nos habla acerca de sojuzgar la tierra y señorear sobre los peces, las aves y las bestias que se mueven sobre la tierra. Estas dos palabras nos habla de Dios diciéndoles al ser humano, al hombre, para que pudieran gobernar en estas áreas. Sojuzgar y señorear. Está hablando de gobierno, de autoridad. Dios da de su autoridad al ser humano para que entonces ellos establezcan gobiernos. Y Dios elige a un hombre, a una mujer, los elige para que entonces establezcan gobierno sobre la tierra. Voltea al de al lado, por favor, y dile: mira, Dios te eligió para gobernar. Dile otra vez, dile: Dios te eligió para gobernar. ¿Y qué va a gobernar? Algunas mujeres quieren gobernar a su marido, y eso no, la Biblia no lo señala así. Hay algunos que quieren gobernar a sus padres, y eso tampoco la Biblia no lo señala. Hay otros que quieren sojuzgar sobre los seres humanos y plantarse por encima de ellos, y tampoco la Biblia nos dice acerca de ello. Gobernar es servir, gobernar es proteger, gobernar es liderar. Te lo repito: gobernar es servir, gobernar es proteger y gobernar es liderar. Si yo voy a liderar, a encabezar, es porque voy a servir y voy a proteger en el área de influencia, en el área que me corresponde. Si Dios te ha puesto a ti como madre, como padre, como hijo, si Dios te ha puesto en una empresa como empleado, como empresario, como el supervisor, o en alguna área, Dios te ha dado a ti una tierra para levantar, o animales para llevar todo lo necesario que tú requieras. Es un área en la que Dios te ha elegido para gobernar. Y quiero que grabes eso: elegido para gobernar. Si Dios elige al ser humano, al hombre y a la mujer, y los coloca, los posiciona, nos posiciona en lugares para gobernar, ¿cuánto más nosotros tenemos que aprender a elegir gobernantes? Hay que elegirlos. Dios eligió a Ciro, Dios eligió a Esther, Dios eligió a Abraham, Dios te eligió a ti. Jesús eligió a sus discípulos. Dios elige. Y eso es lo que la Escritura nos está enseñando aquí. Por eso, en Deuteronomio 17, 14, verso 14 y 15, y a lo mejor leemos un par más, pero dice: ¿cómo saber por quién votar? Dice esto: estás por entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da. Vas a entrar a una tierra que Dios te da. Cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, tal vez se te ocurra pensar: deberíamos tener un rey para que ¿qué? Nos gobierne, tal como tienen las naciones que nos rodean. Observa el verso 15. Si tal cosa sucediera, y yo subrayé esto aquí, si tú quieres subrayarlo en tu Biblia, dice: asegúrate de designar como rey al hombre que el Señor tu Dios elija. Lo vuelvo a leer: asegúrate de designar como rey, ¿a quién? Al hombre que el Señor tu Dios elija.
tendrás que nombrar un hermano israelita, no podrá ser un extranjero. Este versículo nos dice algo muy claro. Si tú vas a tener un gobernante, tú vas a elegir una autoridad, tienes que tener mucho cuidado y de asegurarte de designar no a cualquiera, ni siquiera al que tú y yo elijamos. Elige al que nuestro Señor Dios ha elegido. Por eso las elecciones, escuchen bien lo que voy a decir, no es para que tú y yo elijamos solo porque este me va a dar un terrenito, este me va a dar un huesito, este me conviene porque este es familiar, este es conocido, este es el color favorito, este es el partido que yo deseo. Es que no, tú y yo nos tenemos que asegurar de elegir a quien Dios ha elegido. Uy, eso ya es otra cosa. Esos son otros 20 pesos, ¿entiende? Eso ya no es eso no es sentarme y decir, ¿quién será? ¿Quién será? Yo creo que trae mejores. No. Ese quién será no es quien yo pienso que debe ser. Yo necesito elegir de acuerdo a quien Dios ha elegido. Y la pregunta ya no es quién será. La pregunta ahora es, ¿a quién has elegido, Dios? ¿A quién has elegido? Luego Dios da unas pautas muy claras que tú y yo nos van a ayudar a entender a quién Dios ha elegido. Mira, el verso 16. Si tú y yo decimos, ¿quién será? Tenemos 2, 3, 4, 5 candidatos. ¿Quién de todos ellos es? Pues se me hace más guapo, menos guapo, más carisma, menos. No, eso no es. ¿Quién es? Dice el 16. El rey no deberá, o el que va a estar en el gobierno, no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho, nunca vuelvas a Egipto. Observa, no debe ser alguien que viva en el glamour de grandes palacios. Obviamente no puede ser cualquier lugar. Estamos hablando de la casa de gobierno, en nuestro caso Los Pinos. Pero debe ser un lugar en donde se establece, dice, no para sí mismo. Verso 17, el gobernante o el rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor, y tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y plata. Este pasaje nos muestra varios esquemas esenciales de cómo elegir al que Dios ha elegido. Nos dice, debe ser alguien que no está acumulando para sí mismo. Es alguien que en la carrera que tú le has visto, que nosotros podemos descubrir, investigar, preguntar, y en la carrera política, la carrera de vida que tiene, no es alguien que vive para sí mismo, sino que es alguien que está buscando en poder servir a los demás. Otra cosa que nos revela cómo saber a quién Dios ha elegido es alguien fiel a su esposa. Dice que no tiene muchas esposas, dice no deberá tomar muchas esposas para sí, no debe tener un amor por las riquezas, no solo decirlo, sino evidenciarlo. No solo decirlo y gritar y decir, es que debe, porque hay políticos que pueden armarse un buen diálogo y hacer uso de cualquier cosa con tal de obtener votos. Algunos hasta han querido obtener acerca de la religión y dicen, bueno, si ahora tengo que ser cristiano, me convierto en cristiano. Si ahora tengo que ser católico, me convierto en católico. Si ahora tengo que ser un pastor, me convierto en un pastor. ¿Se entiende? Cualquier asunto van a querer tomarlo con tal de obtener tu voto. Así que habrá algunos que dirán, a mí no me importan las riquezas, pero tú ves todo su entorno, tú ves todas las formas sospechosas de que sí hay un amor por las riquezas. Encontramos en estos versículos a alguien que tomará decisiones de la misma manera en la que tú y yo nos podíamos
tomar decisiones, no igual, porque por eso es un gobernante, no de la misma manera, porque por eso está él en un lugar de autoridad la cual no la tenemos, pero que puede considerar a alguien, a los demás. Ahora yo te diría en esto, vota por alguien con quien te identifiques bíblicamente en la manera en la que está tomando decisiones. Yo observo las propuestas y algunos dicen, va a suceder, vamos, yo soy pro esto, yo soy anti esto, y entonces yo evalúo y digo, no, yo no soy, bíblicamente yo no soy eso. Y entonces digo, mi voto no va para allá. Es difícil, te lo reitero. Hay personas que pueden estar buscando solamente el poder, el lugar, no para servir a nuestro país o a nuestra ciudad, sino solamente para obtener el poder y la atención que siempre anhelaron. Por eso es importante observar bien para elegir, orar, ser claros, ser evidentes, y la Biblia nos da otras pautas. ¿Quieres verlas conmigo? Mira, ve a Proverbios 16:32. Proverbios 16:32. Vale más, dice este versículo, ser paciente que ¿qué? Que valiente. Y luego dice, vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. Lo vuelvo a leer, léalo conmigo, es más. 1, 2, 3. Vale más ser paciente que valiente, vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. Ahora, son personas, un gobernante, son personas que van a tomar el país, a tomar las ciudades y van a gobernar. Vamos a tener elecciones de distintos tipos, presidentes municipales, senadores, vamos a tener elecciones de nuestro presidente y ellos van a tomar la ciudad, van a tomar el país. ¿Qué podemos observar en este versículo? Dice aquí, vale más alguien que se puede dominar a sí mismo que dominar toda una nación. Una de las formas en las que tú y yo podemos elegir a quien Dios ha elegido es alguien que puede y sabe dominarse a sí mismo. Observas no el color del partido, observas no lo padre de su campaña, observas a la persona y vigilas si puede gobernarse a sí mismo, quizá pueda gobernar algo más. Si puede gobernarse a sí mismo, puede gobernar, dice aquí, a los demás, dice la Biblia. No vamos a elegir personas que son totalmente perfectas, pero sí personas que tienen una capacidad de autogobernarse, autodominarse. Y si tú y yo los vemos que pueden, cuando tú y yo los vigilamos, preguntamos, indagamos cómo viven, la pregunta que nos debemos hacer de acuerdo a este versículo es, ¿se está gobernando? ¿Se sabe controlar? ¿O es alguien de mecha corta? ¿Es alguien que es muy reactivo? ¿Es alguien que no puede crecer, avanzar? Entonces significa que no es alguien que pueda gobernar a otros, pues no sabe gobernarse a sí mismo. Ve a 1 Corintios 11:3. La Biblia dice esto. Hay algo que quiero que sepan, dice el apóstol Pablo. Pablo dice, quiero que ustedes, que nosotros sepamos. Es algo que Dios no quiere que olvidemos ni que ignoremos, sino que lo tengamos presente. ¿Qué? Escuchen bien. Que la cabeza o el gobierno o la autoridad o el liderazgo de todo hombre es ¿quién? Cristo. Y que la cabeza, la autoridad y el gobierno de la mujer es ¿quién? El hombre. Y que la cabeza y la autoridad, el liderazgo, el gobierno de Cristo es Dios. Cuando tú y yo observamos si estas personas son, estos candidatos, cuales sean,
Son personas que se saben dominar, que cuando les han provocado, que aún antes de esta elección eran personas que tenían un testimonio de saberse controlar, dominar, que son personas que pueden mantenerse en un criterio constante, sobrio, velando, cuidándose, no perfectos, pero que tienen esa cordura y que saben jalar los hilos y decir hasta aquí. Dice, muy bien, ya vas para allá. Pero si tú ves que esta persona no tiene cabeza, es complicado eso. Eso es muy importante. Porque si no está caminando en un asunto donde pueda tener un criterio de una cabeza, de alguien que le lidere, y él mismo no se puede liderar, no es alguien considerable. Ahora muchos me han dicho, pastor, yo creo que es importante que tengamos a un partido cristiano. No es si es cristiano o no es cristiano. Necesitamos un partido, no, necesitamos personas que tengan esta característica interna de saberse dominar. Y que puedan encontrar en cuanto a ello, que tengan una mentalidad donde pueden buscar constantemente el gobierno. Y ve, ahora, dice este versículo, quiero que sepan, que no ignoremos que la cabeza del hombre es ¿quién? Cristo. La cabeza de la mujer es ¿quién? Yo sé que algunos pudieron decir Cristo y no es así. La cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de la iglesia es Cristo. Esto es una figura del gobierno sobre nuestras vidas. Por eso cuando tú y yo queremos entonces liderar, encabezar, necesitamos ver quién es nuestra cabeza. Y aquí lo hago también, ¿por qué? Porque no todo trata sobre elecciones de partidos, de gobernantes. Necesitamos elegir también, escuchen mujeres, a nuestros cónyuges. Hombre, elegir una esposa. Mujer, elegir un esposo. Ahora hemos escuchado estos días qué vital, qué importante, y hemos leído en el libro de Corintios que el apóstol Pablo dice, si tú estás soltero, no urjas en casarte, no vivas con la desesperación de casarte, vive para el Señor. No te sientas amenazado porque todos se casan o preguntan cuándo te casas. No, Pablo dice, si no te casas, quédate así. Quiero evitarte todos los conflictos que hay dentro de un hogar, matrimonio, y quédate así, no por la amargura, sino porque vas a vivir para el Señor. Tranquilo, tranquila. Pero si tú estás eligiendo con quién casarte, días atrás estuvo con nosotros el pastor Sergio Naya y le preguntamos, pastor, ¿qué consejo le daría a un joven para elegir esposa? ¿Y qué consejo le daría a una joven, una señorita para elegir a su esposo? Y él nos dio algunas pautas. Cuando una mujer busca un hombre, dice Corintios, y nos hablaba acerca de este pasaje, dice, lo primero que tiene que pensar esta mujer es que va a elegir a su cabeza. No busques, chica, a alguien solamente porque está guapetón, aunque si lo encuentras guapetón está bien. No busques a alguien solo porque tiene labia, aunque si encuentras a alguien que habla muy bonito, está bien. Busca, o mejor dicho, elige a un hombre que puede ser tu cabeza. ¿Y cómo sé si puede ser mi cabeza? Bueno, porque él tiene cabeza, puede dominarse, y entonces es alguien a quien pudieras elegir. Ahora no nos dijo solamente eso, dijo también busca que ame más a Dios que todas las cosas. Número 1, alguien que pueda ser tu cabeza, alguien a quien tú puedas decirle, yo me voy a dejar liderar, yo voy a dejar que me gobiernes, voy a elegir que seas la cabeza de mi vida, que nos direcciones, y si en algún momento Dios nos da el privilegio de tener hijos, que pueda ser la cabeza de mis hijos. Número 1, elige una cabeza. Número 2, elige a alguien que ama más a Dios que todas las cosas. Número 3, busca a alguien que sea trabajador y servicial.
No alguien que solamente esté por ahí papaloteando, sino que sea servicial, trabajador. No alguien que ande de un trabajo a otro, a menos que tú te estés dando cuenta que lo que está haciendo es creciendo, 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 y para buscar un lugar fijo y donde establecerse. Busca a alguien que honra a todos, que honra a Dios, que honra a sus padres, que honra a los que están en su entorno, y así de la misma manera en la que honra a los demás, tú tienes la seguridad, hija, de que te va a tratar a ti con honra. Y el último consejo dice que tenga visión. Busca un hombre que sea una cabeza, que ame más a Dios que a todo, que sea servicial, trabajador, que honre, que pueda tratar a su mamá, a su papá de una manera digna, porque si lo ves que no los trata bien y que solo dicen, no, el viejo, la vieja y quién sabe y sus rollos y ni me importa eso no es alguien que es conveniente para elegir. Y por último dice que sea visionario. Cuando platiquen, que sea visionario. Obviamente, visiones exactas, ¿no? Si te está hablando de Goku y anime y todo ese rollo, por favor, escapa. Amiga, date cuenta, ahí no es. Alguien que tiene visión de decir yo quisiera y estoy pensando y estoy soñando y estoy visionando detrás de eso, agarra uno así. Ahora el consejo para los hombres. Busca una mujer. Y fue más sencillo el tema, que ame a Dios por sobre todas las cosas, que ame su casa y su familia y que honre a Dios y a los que están a su alrededor. Más práctico que todo. Más práctico que todo. Ahora te diría, Proverbios 21:19, observa este versículo. Es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa que se queja y busca pleitos. Te lo vuelvo a leer. Es mejor vivir solo, solteros, solteras, es mejor vivir solos. Y no solo dice solos, dice hasta en un desierto, en el lugar más horrible donde no hay nada, que vivir con alguien que se queja y busca pleitos. Y me dio la tarea de buscar todas las distintas versiones, qué significaba, hacia dónde llevaba queja y busca pleitos. Imagínate una mujer, un hombre quejumbroso, busca pleitos, que tú lo ves metido en un rollo, en otro pleito. ¿Qué dice la Biblia? Es más sabio vivir soltero y en el lugar más horrible que vivir con alguien así. Así que hoy te diría, hijo, hija, si no has encontrado un esposo, esposa, tranquilo. Si ya encontraste, ya te di pautas, ya encontraste a alguien, elígelo. Pero si no, hay gente que se ha dicho, no, mejor me caso. Se casan y después dicen, no, mejor nadie se case. Están mal. No, hay que buscar a alguien. Cuando busqué quejumbroso y busco pleitos, decía pendenciero, pendenciera, rencilloso, regañón, quisquilloso, polémico, preocupón, irritable, petulante. Mejor soltero en un desierto que vivir con alguien así. Y no. Ahora volvemos, porque esto de no solamente estamos hablando de elegir gobernantes, también estamos hablando de elegir nuestros equipos. Puede aplicarse allí. Estamos hablando de elegir a nuestro cónyuge. Aplica también elegir nuestras amistades. Ahora, en 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 nos habla acerca de elegir líderes dentro de la iglesia, pero también aplica para tener una alta gama o una calidad amplia de liderazgo alrededor nuestro. Si tú estás en un lugar, en una posición donde tienes que elegir a tu equipo, tienes que elegir, tienes que buscar un perfil para elegir a otros y funcionen dentro de la empresa, de la visión, del desarrollo de la obra, o tienes que elegir solamente empleados, o tienes que elegir solamente a alguien, cualquier tipo de elección, también la Biblia nos lo señala. Dice el verso 1, esto es cierto, el que quiere ser dirigente,
El que quiere dirigir, este es un tipo de dirección porque no lo está hablando al aire. Es una dirección para Dios. Como es para Dios, eso significa en todos los niveles de mayor calidad de liderazgo que tú y yo podemos pensar. Y él dice, está aspirando a una buena obra. Si alguien quiere dirigir, yo por eso cuando veo a los presidenciables y a los que están entrando como senadores que quieren dirigir algo, yo tengo una consideración hacia ellos. Yo camino en cierto nivel de liderazgo, de influencia. Camino como un padre también, camino como un esposo en mi liderazgo. Y tú en el tuyo, en tus áreas. Ya lo vimos. Dios te eligió para liderar, dirigir, gobernar, sojuzgar, señorear ciertas áreas. En cualquiera. Es una buena obra, dice la Biblia. Es necesario que un dirigente lleve una vida que nadie tenga por qué criticar. Ahora, esa parte en otras versiones de la Biblia dice que sea irreprochable. No dice que no tenga nada que reprocharse, ni tampoco dice que tenga algo que no se le pueda criticar. El verbo que se utiliza allí es alguien que sea constantemente criticado o constantemente reprendido. Si es alguien que tiene asuntos que no ha resuelto y por lo tanto está siendo constantemente criticado o aún como dice aquí, reprendido en esa área, significa que no es alguien considerable. Dice entonces, seguimos leyendo, y que muestre las siguientes cualidades. Ok, si no es alguien que está recurrente en ese asunto que afecta su testimonio, su entorno, los de su alrededor, entonces vamos bien, pero ahora faltan estas cualidades. ¿Cuáles? Ser sensato. Ser sensato. 2, respetable. Familia, para que tú seas elegible también necesitas ser sensato, respetable, fiel a tu esposa. Sé que alguien me dirá por allí, pastor, esto lo dice para los líderes de la iglesia. Yo te hago una pregunta, ¿no estaría bien que este fuera el nivel de demanda, de perfil que nosotros consideráramos para cada uno de los líderes alrededor nuestro? Fiel a su esposa, tener dominio propio, estar dispuesto a recibir en su hogar a los necesitados y ser capaz de instruir a otros en la fe. Hacer a alguien que tenga la capacidad de enseñar a otros. Ahora, ¿quién es alguien que puede enseñar a otros? Solo el que aún se mantiene enseñable. No el que tiene algo que decir, el que mantiene un corazón enseñable. Verso 3. Un dirigente no debe emborracharse. Un dirigente no debe pelear, sino que ser amable, pacífico y otra vez, no amar el dinero. ¿No te das cuenta que pareciera que estamos leyendo otra vez Deuteronomio 17 como al inicio? ¿Por qué? No dudaría ni un poquito que Pablo tomó parte de esos pasajes para ayudar a pensar y a dar un perfil de una calidad de liderazgo que él estaba buscando, que Dios está buscando para la iglesia y para cada área de nuestras vidas. Verso 4, debe dirigir bien a su propia familia, es decir, que sus hijos les obedezca y siempre los respete. Si un hombre no sabe dirigir a su propia familia, entonces tampoco podrá cuidar de la iglesia de Dios. Es difícil si no encontramos a alguien así. Tú dices, pastor, con lo que acabas de decir, ninguno cabe. Pensaría igual. Pero algo que tú y yo podemos resumir es literalmente observa su vida, observa su familia y observa cómo lleva sus asuntos. Observa esos tres y entonces te dará la capacidad de elegir. De elegir. Así que te quiero dar 4 consejos para elegir bien. Ya te di varios perfiles, varios asuntos, pero ahora son 4 consejos. El primero, elige de una forma espiritual y no carnal. Que sean elecciones
espirituales y no carnales. Por lo tanto, es importante mantener el corazón de que sean decisiones espirituales y no, ¿qué? Carnales. Cuando somos carnales, tú y yo tenemos el impulso de hacer las cosas, decir las cosas, pensar las cosas, decidir en cosas por pasiones y deseos internos que no provienen del espíritu. Puede ser carnal o puede ser espiritual. Y hacerlo de la manera carnal es como agarrar tu coche e ir a 200 kilómetros por hora y de pronto decir, tengo que dar vuelta aquí, tengo que girar aquí a la derecha. Si tú vas a 200 kilómetros por hora, 150 kilómetros por hora y te dicen a 10 metros tienes que girar, va a ser imposible que tú y yo lo hagamos. Y vamos a sufrir muchas consecuencias. La carne es peor aún. La carne no es que te dice, me das chance entonces de decidir ahorita, va, gracias Espíritu, gracias por dejarme, y entra la carne y solo toma, no, la carne son todas nuestras pasiones, deseos internos que quieren decidir y agarrar el coche, el volante e irse a toda velocidad, porque los efectos de la carne son muerte. Romanos 8:13 dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, dicen, morirán. Pero si por medio del Espíritu da muerte a los malos hábitos del cuerpo, entonces ¿qué? Vivirán. Si tú y yo deseamos por pasiones, por colores, si tú y yo deseamos elegimos por colores y elegimos por lo que estamos buscando y queremos lograr un hueso allí o algo que nos toque, tú y yo estamos haciéndolo bajo la carne. Si tú y yo decidimos elegir a nuestro cónyuge por la carne, si decidimos en la vida por la carne, la dirección que nos lleva esa decisión, esa elección va a ser respuesta y manifestación a lo que la carne produce, y eso es muerte. Por eso la Escritura nos está constantemente, haz morir las obras de la carne. No decidas, no hagas elecciones por la carne, haz decisiones por el Espíritu que te llevan a vida y paz. Y eso lleva a frenar y a decir, carne, guarda silencio, guarda silencio, quiero obedecer al Espíritu Santo. Por eso encontramos pasajes constantemente de la Escritura como Romanos 8:5 que dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Nota esto, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. El apóstol Pablo nos está enseñando a que los que son de uno de otro, los que son propiedad, y si tú eres propiedad de Cristo Jesús, tú y yo no somos de la carne, somos del Espíritu. Por lo tanto necesitamos decir a nuestra carne, no soy tuyo, ahora soy del Espíritu, y dejar que mis decisiones provengan del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Y cuando tú y yo le negamos la influencia a nuestra carne y le otorgamos total influencia al Espíritu Santo, podremos tomar decisiones correctas. Y cuando aún nos hemos equivocado pensando que era una decisión del Espíritu, puede venir el Espíritu Santo si eres de Cristo, y entonces tu corazón redarguirse, convencerse de que estás yendo detrás de los deseos y pasiones, porque hay mucha gente que toma decisiones por pasiones, ira, enojos, amargura, resentimientos, por deseos de ser rico, de ser alguien, de sentirse usado, y toma decisiones de acuerdo a esa carne y lo lleva a muerte. Pero cuando son por el Espíritu Santo, entonces hay vida y hay paz. Número 2, elige escuchando su voz. Elige escuchando su voz.
La mayor promesa que Jesús nos dio muchas. Nos dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Nos dijo, nada les hará daño. Jesús nos dio promesas donde dijo, donde pongan las manos sobre los enfermos, entonces sanarían, y muchas otras más. Pero la mayor de todas sus promesas fue, el Padre les quiere dar al Espíritu Santo. Por lo tanto, la promesa fue que Dios nos dio, Jesús nos dio su Espíritu. Y dice Juan 16, verso 13. Si tú estás nervioso en tomar la decisión, dices, ¿a quién elegiré? ¿A quién podré decidir? ¿A quién podré mandar a mi equipo? ¿A quién tomaré por esposo o esposa? ¿Será este o no será el conveniente? Vamos a ver, dice Juan 16, 13, cuando venga el Espíritu ¿de qué? De la verdad. Los guiará ¿a qué? No a una parte, no al 99.9%, no. Los guiará a toda la verdad. El Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará lo que va a suceder después. Cuando tú te sientas y le dices, ¿ya dijiste a la carne no? Y vas a hacerlo espiritualmente, entonces puedes darle lugar a la voz del Espíritu Santo para tomar decisiones. Estás considerando elegir una ciudad u otra. Estás eligiendo quedarte o irte. Estás eligiendo sobre asuntos con quién casarte, con quién no casarte. Qué sé yo, qué decisión, qué elección estás ahora. Estás decidiendo por quién va a ser el presidente. Bueno, nos da una parte aquí. Escucha la voz del Espíritu Santo. Oye su voz. Ahora, pastor, ¿cómo yo sé que es la voz del Espíritu Santo? Mira, si no creces constantemente en una relación profunda con el Espíritu Santo, entiendo que estemos confundidos. Pero te pongo este ejemplo. Si mi esposa me llamara de tu teléfono, aunque yo viera tu número allí, cuando yo escuche la voz voy a decir, mi amor, ¿qué estás haciendo allí? ¿Estás con tal hermano? ¿Estás con tal hermana? ¿Estás con tal familia? ¿Cómo estás? ¿En qué puedo servirte, mi amor? ¿Por qué? Porque mi esposa está del otro lado de la bocina. Y voy a identificar que es ella sin extraviarme. Así el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos habla, como hay una relación profunda con Él, cuando Él llega a usar a otros y lo hace de otras maneras, podemos identificar que es Él. Pero cuando hemos caminado de acuerdo a lo que hace la carne, tú y yo no lo vamos a hacer de la forma en la que la voz de Dios, que nos lleva a toda verdad, nos va a dirigir. No, lo vamos a hacer como dice este mundo, como lo dice la carne. Este mundo nos dice lo que hay que hacer. Este mundo está, la carne nos dice, si te maldijeron, tú maldice. Si te hicieron mal, tú devuélvelo. Si te ofenden, tú también hácelo. Te voltearon la cara, tú voltéasela otra vez. Eso hace el mundo y la carne. Pero cuando estamos familiarizados con la voz del Espíritu Santo, podemos tomar decisiones, elecciones sabias. Ahora, tres formas en las que nos habla el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla, número 1, por la palabra escrita. Leyendo. Si tú no lees, no vas a escuchar la voz del Espíritu Santo. Si no lees constantemente este libro de la palabra de Dios, no vamos a escucharlo y dejaremos de ser sabios, inteligentes, y no podremos ser puestos delante de Él para servir a otros, y no sabremos cómo elegir correctamente las decisiones que tenemos por delante. Número 2, el Espíritu Santo nos habla a través de otras personas. El Espíritu Santo usa a otros para que nosotros podamos escuchar su voz. Y el Espíritu Santo, número 3, nos habla al corazón. Por la palabra escrita, a través de otros, y nos habla también al corazón. Y ninguno de estos tres están distorsionados. Yo no puedo decir, bueno, mis pastores me dieron una palabra que es contraria a esta, entonces significa que no es cierto lo que están diciendo mis pastores, porque va en contra de la palabra de Dios.
escrita. Pero si hay una voz en mi corazón que entonces por mis líderes y por otros está siendo confirmada, y yo estoy viendo no solo los que me dicen a todo que sí, sino aquellos que saben, que han escuchado la voz del Espíritu Santo, se avala lo que en mi corazón creo que el Espíritu Santo me ha hablado sobre esta decisión. Entonces voy a la palabra y verifico, y entonces digo sí, sí es así. Es el Espíritu Santo de Dios que me está hablando. Tercero, elige orando. Nunca separes la elección de la oración. Dice en Timoteo, quiero que estén orando por todos los gobernantes, todos los que están en eminencia. Es más, quiero que lo leamos juntos. Eso está en Timoteo. Vamos a leerlo. 1 Timoteo 2, verso 1, dice: en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude e intercede en su favor. ¿Cómo hay que orar por las personas? Por todas a su favor. Ora de ese modo por los que dice allí, por los reyes y por todos los que están en autoridad. ¿Cómo? Orando a su favor, no en su contra. No, Señor, pues te entrego a este gobernante que ya sabes, es una rata de 2 patas, hijo, y no sé cuánto. Y no. Dice aquí, ora a su favor. Para que podamos, dice allí, tener una vida pacífica, tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Nota eso. Tu oración tiene un efecto. Tu oración por los reyes y los gobernantes depende de esa oración que tú hagas para que el estilo de vida, la calidad de vida de toda una ciudad se establezca. Por eso ora por ellos a favor. Pero es que no es el que yo quiero, no es lo que yo deseo, a favor. Y ya veremos la siguiente semana. Les voy a hablar acerca de qué hacer cuando no quedó el que nosotros queríamos o quedó el que nosotros habíamos elegido. ¿Qué importa eso? Vamos a hacer lo que Daniel, y lo vamos a ver. Ya lo veo la siguiente semana. Pero dice, ora por ellos. Y esto es bueno, verso 3. Y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Ora eligiendo. Elige orando y ora eligiendo. Mantente en ello. Orando, Señor, a favor, te pido que vengas, te ensanches, te extiendas a su favor. Y es una buena manera de hacerlo. Y por último, elige con entendimiento. No lo hagas solamente místico. Oh Señor, ¿quién es? Oh, yo siento y voy a tachar aquí y voy a hacer. No. No digas, Señor, ¿quién es? Oh, yo creo que voy a elegir a mi esposa de tal manera cuando entre y me hable y si le tiembla la mano. No. Ora con entendimiento. Y eso significa que es coherente. ¿Qué es coherente? Si tú dices que eres alguien que amas de la vida, disfrutas la vida y predicas de la vida, que Jesús es la vida, tú y yo no podemos votar por gente, aunque te encante el partido, te caiga bien chistorete el candidato o la candidata. No, tú y yo tenemos que votar siendo coherentes con entendimiento. Si yo amo la vida, celebro la vida y yo mantengo una dirección de que Jesús es la vida, lo creo, yo no tengo por qué votar por alguien que no está a favor de la vida. Sé coherente. Si yo estoy buscando a alguien que ame a Dios, pero de pronto en mi búsqueda estoy desesperado y yo digo, ¿quién escogeré? Mi esposa, mi cónyuge, pero no ama a Dios, yo no tengo por qué estar allí. ¿Qué comunión va a haber la luz y las tinieblas? Pero es que está bien guapo, pastor, y es más chambeador que muchos de la iglesia. ¿Qué comunión hay la luz y las tinieblas? No es una buena decisión. Sé coherente, elige con entendimiento y eso te llevará a ser coherente.
No votes por personas que tienen toda una agenda detrás para empujar los planes y proyectos que son contrarios a la palabra de Dios, en contra de la familia, en contra de lo estipulado por Dios. No podemos ser incoherentes. Por eso, repito, elige. Número 1, espiritualmente, no carnal. Número 2, elige escuchando la voz de Dios. Número 3, elige orando. Y número 4, elige con entendimiento. Familia, diario tomamos decisiones. Estamos frente a decisiones gubernamentales, que hay que establecer un gobernante en nuestra nación y en muchas de nuestras ciudades. Llegó el momento de hacerlo, pero vamos a hacerlo con sabiduría. Elecciones con sabiduría. Elegir con sabiduría. ¿Te parece si nos ponemos de pie, por favor, y oramos por cada decisión que necesitamos tomar en estos días? Señor, gracias por tu palabra, gracias porque la escritura es clara, es amplia y nos lleva, Señor, a considerar lo que es sabio. Hoy queremos hacer tu voluntad y elegir, no solamente atinarle y hacerlo correctamente, queremos elegir lo que es tu voluntad. Señor, estos días tendremos que tomar muchas decisiones como lo hacemos normalmente, pero también se integran decisiones o elecciones acerca del gobierno de nuestra nación y de nuestros lugares donde vivimos. Hoy pedimos sabiduría, Señor, y pedimos por México que se eleve e incremente el nivel de liderazgo, la calidad de liderazgo en nuestra nación. Bendice a México. Hoy pedimos, Señor, que nos des a todos como pueblo de Dios, hijos e hijas de Dios, esta sabiduría para saber elegir correctamente en el área en donde nos encontramos, en la temporada en la que nos encontramos y ante las decisiones, Señor, que necesitamos tomar o las elecciones que debemos tomar. Danos sabiduría, báñanos de tu sabiduría. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estoy feliz de estar con ustedes. Espero haber ayudado, poder sembrar la palabra en tu corazón y que tenga efectos en estos días. Y si tienes dudas, alguna petición de oración, estamos como iglesia para servirte. Hasta luego.